Dios bendiga a toda nuestra audiencia de Biblia Estudio TV, su instituto bíblico virtual. Hoy vamos a empezar nuestro estudio bíblico profundo, donde estaremos escudriñando el capítulo 12 del libro de Apocalipsis, promesa cumplida. Y no puedo comenzar sin antes darles a todos mis hermanos las más sinceras gracias por acompañarnos en este bendecido día que Dios nos ha permitido por su amor, su gracia y su misericordia poder estudiar su santa y divina palabra. Hoy les prometo que nos vamos a deleitar en este extraordinario estudio profundo de la Biblia. Como siempre, les voy a pedir que busque un lugar cómodo donde usted pueda estar sin interrupción. Un lugar donde su corazón lo pueda conectar con el corazón de Dios y sobre todo tener una mente objetiva y poner a un lado sus preconcepciones de la palabra, para que cuando termine el estudio usted pueda analizarlo y tomar la decisión correcta para su entendimiento correcto de la palabra de Dios. Saludos a todos mis hermanos y amigos de alrededor de todo el mundo de habla hispana. Un fuerte abrazo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos escudriñado el capítulo 11 de Apocalipsis. Escudriñamos el ángel con el librito y también a los dos testigos. Le invito a buscar estos estudios en nuestra página web que ya está disponible y en YouTube para que puedan entrar en el contexto en el que venimos hablando. Aprendimos que la estructura del Apocalipsis está compuesta o diseñada en 3 revelaciones paralelas, resaltando en cada revelación un escenario con acontecimientos diferentes. En la primera revelación, que hoy es parte historia y en parte profecía, la cual comprende desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11. Encontramos dicha revelación en una manera resumida. Es decir, nos revela un resumen de la condición espiritual, la apostasía, las deficiencias, las correcciones y las promesas para las iglesias de todos los tiempos, desde el inicio de la iglesia hasta el retorno de Jesucristo. Esto lo encontramos en los mensajes a las 7 iglesias. De igual manera, encontramos la adoración celestial de todos los ángeles del cielo junto a los 24 ancianos en honor, gloria y honra a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También encontramos en una manera resumida al heredero del trono, a Jesucristo, y la entrega del rollo de la diestra del Padre. Ese rollo no es otra cosa que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto confirmado de Cristo con toda su creación desde Adán hasta su retorno. Ese rollo solamente el heredero lo podía abrir. Y encontramos también los 7 sellos del rollo, que simboliza a todo el poder, el reino, la autoridad, la potestad sobre todos los reinos del cielo y debajo de la tierra en el dominio de nuestro Señor Jesucristo. Cada apertura del sello simboliza un tiempo en la historia de la humanidad. Busque el estudio de los 7 sellos y unos interesantes interludios que podemos ver, ¿verdad? Los 144,000 sellados y la multitud vestida de blanco, los cuales son simbologías para representar a la iglesia desde el inicio hasta su triunfo glorioso en el reino de Jesucristo. El ángel con el librito y los 2 testigos, que también son una simbología que nos revela en forma resumida la orden de Jesús de ir a predicar el evangelio del reino a las naciones y el proceso por el cual tendremos que atravesar como consecuencias de guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio de Jesucristo hasta su retorno. Y en estos 11 primeros capítulos encontramos revelada de una manera resumida la historia profética de toda la humanidad desde la resurrección de Cristo hasta su retorno. Y hoy vamos a reiniciar la misma historia, pero revelada desde otra perspectiva diferente a la primera parte.
La historia profética es la misma, los actores son los mismos, el plan es el mismo, el propósito es el mismo, pero enmarcado en un escenario con argumentos y acontecimientos diferentes. La segunda revelación o historia profética empieza en el capítulo 12 y termina en el capítulo 19. Lo que no vimos en la primera revelación, entonces lo veremos en esta revelación. Ahora bien, encontraremos una diferencia entre esta revelación y la primera. La primera fue de una manera resumida. En esta revelación vamos a encontrar más detalles. En una manera resumida también, pero en un resumen mucho más ampliado. Otro detalle importante de esta revelación es que esta revela los acontecimientos en orden cronológicos para el conocimiento de todos los hermanos y amigos que nos sintonizan. Por primera vez quiero decirles que este canal fue creado con el propósito de enseñar sana doctrina, la doctrina pura que enseñó Jesucristo, con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a ser un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios nos invita a que crezcamos, jóvenes, en el conocimiento de Cristo, para que ya dejemos de ser niños, comamos alimentos sólidos para alcanzar la madurez y poder discernir entre lo santo y lo profano. Teniendo esto claro, damos entonces comienzo a nuestro estudio de la mujer y el dragón. Vamos a orar y comenzamos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos brindas de nuevamente encontrarnos juntos estudiando tu pura, tu santa y divina palabra. Hoy vamos a estudiar este capítulo 12, un capítulo que nos revela muchos misterios que están ocultos en tu palabra, Señor. Te ruego que hoy tú nos des el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento para que esta enseñanza cale en nuestros corazones y podamos tener, que tú, mi Dios, alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que podamos integrar o internalizar esta hermosa revelación que tú nos traes para tu pueblo, Señor. Que hoy, al abrir tu palabra, las palabras salten ante nuestros ojos, Señor, y podamos discernirla, podamos digerirla y podamos internalizarla en nuestro corazón para que podamos tener una mejor comprensión de quién eres tú, de cuál es el propósito al cual tú, mi Dios, nos has llamado, cuáles son las riquezas de la gloria, del reino heredero que tú, mi Dios, tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Guíanos en este día. Toma el control, como siempre, de todas nuestras mentes y creamos una mente objetiva. Dios eterno, te doy gracias. Es en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo que te lo pido, Señor. Así que vamos ahora adelante con el estudio. Antes de continuar, quiero identificarme. Soy Víctor Cáceres, tu hermano en Cristo. Disculpen. Y también quiero hablar un poquito acerca de las interpretaciones tradicionales que escuchamos a diario, con las cuales no tengo críticas mayores, ya que todos somos ungidos de Dios y debemos de actuar con nuestros hermanos como David actuó con Saúl. David siempre amó a Saúl, su perseguidor. Siempre lo respetó su vida y nunca criticó su forma de reinar. Y nosotros debemos de actuar con nuestros hermanos ungidos de Dios de la misma manera. Ahora bien, eso no significa que cuando discernamos algo que nuestros hermanos líderes prediquen o enseñen de manera incorrecta, o actúen de una manera incorrecta, que esto pueda poner en riesgo la salvación de los oyentes, nosotros no podamos
¿verdad? Con mucho amor, procurar traerlo de nuevo a la verdad absoluta, pura y santa de Dios. Jesús fue un duro crítico de la hipocresía que arropaba el corazón de los líderes religiosos de su época. Y sobre todo de las tradiciones que estos imponían al pueblo, hasta el punto de ser obedecidas sobre los mandamientos de Dios y castigar a aquellos que la desobedecían. Y algunas veces me he visto en la obligación de ser parecido a Jesús en cuanto a todas estas tradiciones que hemos, ¿verdad?, dejado infiltrar en nuestras congregaciones. Pero les prometo que poco a poco voy a ir reconciliando todos estos dilemas en mi vida. Los grandes teólogos de nuestras iglesias, los eruditos, los graduados de divinidad y todos esos títulos, los cuales respeto y admiro por ellos haber alcanzado esos logros tras grandes esfuerzos. Todos ellos armonizan en la interpretación que dice que la mujer es una simbología de la nación de Israel. Y en esto no tengo ningún problema, pero hay algo que quiero aclarar. La mujer sí es una simbología de las 12 tribus de Israel. Lo único es que esas 12 tribus son la sombra, tipo, figura de todas las naciones de la tierra. Es decir, que la mujer es simbología de la creación. Porque cuando analizamos el contexto del capítulo, no puede estar refiriéndose a la nación de Israel per se. Pedro nos enseña que las profecías no son para interpretaciones personales ni privadas. Las profecías y todo el mensaje de Dios para su creación debemos de interpretarlo dentro del contexto en el que se trae, dentro del contexto bíblico completo. Y hoy vamos a ver qué nos revela la propia palabra acerca de quién es esta misteriosa mujer que nos habla Juan. ¿Qué Dios nos quiere mostrar por medio de esta visión? Y para que vayamos preparados antes de empezar, Dios, por medio de esta visión simbólica, nos quiere mostrar el conflicto entre Él mismo y Satanás, cuyo objetivo es el ser humano, nosotros. El conflicto originado en el Génesis. Este ha sido y sigue siendo el conflicto, el corazón del hombre. Quiero que vayamos prestando mucha atención al estudio de hoy. Yo sé que esta verdad bíblica va a chocar con su verdad tradicionalista, que tiene muchos, ¿verdad?, en nuestras congregaciones. Pero en el nombre del Señor les voy a pedir de corazón a todos que sean pacientes mientras escuchan el estudio. Abran su corazón y permítale al Espíritu Santo que ministre por medio de este estudio en su corazón. No se pierda por falta de conocimiento, mis hermanos. Dice Jeremías 9, 23, 24 lo siguiente. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Porque el conocimiento de Dios es la gloria del hombre, mis amados hermanos. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted quiere gloriarse de algo, gloríese en el conocimiento de su Dios. Les invito a buscar su Biblia y ábrala en el capítulo 12 de Apocalipsis. Prepare su mente para recibir un mensaje de Dios. Prepare su corazón para escuchar palabra de Dios y usted puede entenderlo y conocerlo de la manera en la que Él quiere que todos los conozcamos. No es la manera que nos han enseñado a conocerlo. El propósito de Dios es que lo entendamos y que le conozcamos. Apocalipsis 12, la mujer y el dragón. Y vamos a ir escudriñando versos por versos para que podamos tener una mejor comprensión de la verdad de Dios. Este estudio, estoy seguro que se me va a extender un poquito. Y es por esto por lo que voy a grabar varios videos hasta completar el mensaje que Dios nos muestra a toda su iglesia
por este capítulo 12. Vamos al verso 1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Antes de nada, es necesario aprender qué es una señal. Y en la escritura, esta palabra generalmente se refiere a algo dirigido a los sentidos para dar fe de la existencia de un poder divino. Y un ejemplo rapidito de una señal la podemos encontrar en el arco de Dios puesto por señal a Noé, indicando que el mundo no sería destruido con agua nuevamente. Es una señal. Otro ejemplo es la sangre de los corderos puestos en los linteles de las puertas como señal de que un hijo de Dios habitaba en ella o en esa casa y sería librado de la muerte, y obviamente me refiero a la Pascua en la salida de Egipto. Es decir, que una señal es algo indicativo con la que Dios nos quiere certificar sus promesas, advertirnos de juicios o anunciarnos su verdad absoluta. En el caso de esta señal, dice Juan, que apareció una gran señal en el cielo. Es decir, no es una señal cualquiera, sino una gran señal con la cual Dios nos quiere mostrar algo sumamente importante. Ahora bien, aquí aparecen unas simbologías que para que podamos obtener la correcta interpretación, mis amados hermanos, debemos de decodificar estas simbologías a la luz de la propia palabra. Aparece una mujer vestida del sol, una luna debajo de sus pies y sobre su corona y sobre su cabeza pero una corona con 12 estrellas. ¿Dónde podemos encontrar estas simbologías y sus significados? Bueno, recordemos que la palabra de Dios es su propio intérprete. No tenemos que salirnos del contexto de la Biblia, amados, para decodificar todas las simbologías de Apocalipsis. Vamos a empezar con la simbología de la mujer. ¿Qué simboliza la mujer en la Biblia? Podemos encontrar varios significados, pero todos ellos, en su mayoría, relacionados a lo mismo. Si leemos en Génesis, en el principio de la creación, hay una historia protagonizada por la mujer. Hablamos obviamente de Eva. Cuando analizamos la historia de la creación, aunque no voy a entrar en eso, la mujer es una figura de la creación humana. Eva significa madre de toda la creación que fue engañada por las mentiras y engaños de Satanás. Ahora bien, ya hemos decodificado la simbología de la mujer. La mujer es figura de la raza humana. Ahora bien, Juan dice que la mujer estaba vestida del sol. ¿Por qué estaba vestida del sol? ¿Qué simboliza el sol? En la creación vimos que al principio todo era tinieblas. Y dijo Dios sea la luz. Y vio Dios que la luz era buena, es decir, que fue hecha conforme a su voluntad. Jesús también dice en Juan 3:19 que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Qué quiso decir Jesús? Que la verdad vino al mundo y los hombres amaron más la mentira que la verdad. Jesús es la luz del mundo, amados. En otras palabras, la luz es la verdad absoluta de Dios. Ahora bien, Juan usa la simbología del sol como figura de la verdad de Dios. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Ya hemos decodificado la simbología de la bestia o de la vestida del sol. Y vimos que es fácil, ¿verdad? Ahora vamos a continuar con el texto. Recordemos que es el conflicto entre Dios y Satanás y por tanto nosotros, su creación, somos ¿qué? El objetivo. Ahora bien, dice Juan también que la mujer tenía la luna debajo de sus pies. Y si volvemos a la creación y vemos que en el principio las tinieblas estaban sobre la faz del abismo,
Y vimos que Dios creó la luz en medio de las tinieblas, puso la luz en el sol, es decir, en la lumbrera mayor, en la luna, la lumbrera menor, quedó la oscuridad o quedaron las tinieblas. Es por esto por lo que la luna está debajo de sus pies. Las mentiras de Satanás siempre han estado bajo los pies de la iglesia o del pueblo de Dios en el sentido general. Otra cosa es que la humanidad no se dé cuenta, pero en el sacrificio del Génesis ya Dios había vencido a Satanás. Yo sé que esto es un poco difícil para algunos entender. La verdad de Dios siempre ha brillado en todos los tiempos. Las tinieblas nunca van a prevalecer a la luz. Florecerán en sus días justicia y muchedumbre de paz hasta que no haya luna, es decir, hasta que la mentira deje de existir. Y dice Juan que sobre la cabeza de la mujer una corona con 12 estrellas. Y esto tenemos que ir poco a poco. Vamos a empezar con la cabeza. ¿Quién es la cabeza de la mujer? Pues Pablo nos dice en Efesios 5:23 que el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces, ¿qué nos muestra esta simbología? Esta simbología de la cabeza es figura del marido, es decir, de Jesucristo. Y sobre la cabeza una corona con 12 estrellas, es decir, que la cabeza con una corona con 12 estrellas es una figura de la iglesia reinando con Cristo sobre toda la creación. Eso es lo que Jesús les dice a sus discípulos, refiriéndose al joven rico que no quiso dejar su riqueza por servir a Dios. Y vemos que Pedro le dice que ellos han dejado todo para seguirlo. Jesús le dice que en la regeneración, es decir, en la resurrección y en la renovación del mundo, cuando Jesús se siente en su trono de gloria, ¿qué le dice? Los discípulos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús en sus vidas, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y las 12 tribus de Israel es una tipología usada por Mateo como figura de la raza humana. Y ya esto lo expliqué en el video del perdón y la salvación, búsquelo. Y por otra parte, Daniel 7:27 también lo revela en el Antiguo Testamento. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Y este texto, hermanos, es un texto que nadie nunca lo menciona en nuestras congregaciones, ni en las predicaciones, ni en los estudios bíblicos. Y esta es una revelación de extrema importancia para la iglesia, porque nos está revelando el reino por el cual estamos batallando para arrebatarlo de las manos del dragón. Ese fue el reino que Satanás le quitó a Adán y Eva en el huerto. Es por este reino nuestra perseverancia en el Evangelio. Y yo les invito a meditar en este texto y considerarlo muy seriamente. Y si quieren reforzar, busque el sueño de José en Génesis 37:9 y analícelo. Y compáralo con el primer sueño de José. Y este sueño hace referencia al reinado eterno de Cristo en nosotros y por medio de nosotros sobre toda su creación. Y entiendo, ¿verdad?, que este es un texto muy profundo para entender. Pero la Biblia misma nos da la interpretación correcta. Ya desde el principio Dios nos viene revelando su plan de redención y salvación para toda la humanidad. Y no quiero decir que toda la humanidad va a reinar con Cristo. Ojo, solamente como nos dice el verso 17, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen en sus vidas el testimonio de Jesucristo. Todos los demás son redimidos para justificación de vida, según nos explica Pablo en Romanos 5. Claro está,
hay un castigo en el lago que hierve con azufre y fuego que tienen que enfrentar. Pero este no es el tema, mejor dicho. El sueño de José es precisamente ese principio. Los dos sueños son diferentes. Y no puedo entrar en detalle ahora mismo de esto. Pero usted lo puede buscar y analícelos. Por tanto, jóvenes, hermanos, esa corona es una simbología de que la iglesia reina sobre toda la creación y la regirá con vara de hierro. Y las 12 estrellas en la corona simbolizan a nosotros, la iglesia. Por tanto, mis amados hermanos y amigos, cuando dice Juan que esa mujer estaba vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona con 12 estrellas, esto es una figura del reino de Cristo y la iglesia compuesta por los santos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús en sus vidas. Esto reinará sobre toda la humanidad. Y vamos ahora al siguiente texto. Número 2. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahora bien, surge aquí una pregunta. Si la mujer es simbología de la raza humana, ¿por qué Juan dice que ahora está encinta? Y vamos a explicar esto. Lo primero que tenemos que recordar que estas son simbologías. Una figura usada en representación de algo. No quiere decir que la humanidad está encinta per se. En Génesis 3:16, Dios le dice a la serpiente que pondrá enemistad entre su simiente y la simiente de la mujer. ¿Cuál mujer? Eva, madre de toda la creación. No es que la simiente nace directamente de Eva, sino que de la creación humana nacerá el Mesías. Eso es lo que significa. Usted me dice, pero el Mesías nació de María, hija de Judá. Sí, es cierto. Pero María también es Eva. Todas las madres del mundo son Evas, porque son madres de la creación. Ese fue el mandamiento que Dios le dio a Adán y Eva, que se multipliquen y llenen la tierra. Y ese mandamiento, mis amados hermanos, todavía está vigente hoy. Dice que la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza a la simiente de la serpiente. Esa simiente es Cristo, el Mesías. Pero hay algo que debemos de entender. Cristo vino en sustitución de Adán, como nos dice, ¿verdad?, Pablo en Romanos 5. De la nación de Israel, es decir, de la raza humana, nacería el Mesías prometido. Cuando Juan dice que la mujer clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento, es una simbología usada como una figura de todo el proceso doloroso, esclavitud, de tribulaciones por el cual la nación de Israel ha tenido que enfrentar desde su inicio en Egipto hasta el nacimiento del Mesías. En particular, podemos referirnos a la tribu de Judá después de su separación de las restantes 10 tribus. Y todo esto es como figura de la raza humana. Cuando Dios llama a Abraham, podríamos decir que lo llama como embajador de toda la humanidad. Para que por medio de esa relación entre Dios y Abraham, Dios darse a conocer al mundo. Y todo el proceso por el cual tuvo que pasar Abraham y su descendencia hasta llegar a Egipto por medio de Jacob, es una figura paralela de la raza humana. La raza humana cae en esclavitud del pecado. Dios envía a un libertador para que liberte a la raza humana del pecado, y ese libertador lo conocemos como Moisés, que es figura de Cristo en nuestros tiempos. Y voy a dejarlo hasta aquí con la esperanza de que vayan entendiendo y conociendo, ¿verdad?, el majestuoso plan de salvación elaborado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Iglesia, te invito a detenerte, a hacer un alto en tu agitada vida, mirar y buscar la senda antigua. No podemos seguir viviendo con este aceleramiento con el que estamos viviendo. Es por esta razón que no podemos entender
ni conocer a nuestro Dios. Porque estamos enfocados en las cosas del mundo y no en las cosas que Dios quiere que nos enfoquemos en su palabra. Ahora bien, ¿cómo sabemos que se refiere a la historia de la humanidad? Vamos a pasar entonces ahora al verso 3. Y ahora Juan hace un alto y nos muestra otra señal. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Fíjense que esta es una señal diferente, no es una gran señal. Ahora dice que es un gran dragón, escarlata o rojizo. Esa simbología es fácil para todos, porque sabemos, ¿verdad?, que es la figura de Satanás. Ahora bien, dice Juan que ese dragón tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas o coronas, también puede ser. Aquí encontramos de frente a otra simbología diferente a la de las anteriores. Si usted ha estudiado el libro de Daniel en su totalidad, usted debe de saber que estas simbologías en parte se originan en el libro de Daniel, pero también podemos verla en otros libros. 7 cabezas con 7 diademas simbolizan a 7 sistemas de gobiernos o imperios con influencias religiosas sobre toda la creación. Es decir, los 7 grandes imperios que han existido en la historia de la humanidad. Los 10 cuernos simbolizan los gobiernos del mundo, que hasta el momento no tienen la autoridad de gobierno junto a la bestia que sube de la tierra, la que estudiaremos en el próximo capítulo 13. Recordemos que el 10 es un número simbólico y que es una figura de lo completo. 10 cuernos simbolizan a todos los gobiernos de la tierra. ¿Cuáles son estas 7 grandes imperios? Pues tenemos Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma y el imperio angloamericano. Y usted se preguntará, ¿por qué comenzar por Egipto? Recordemos que Israel es figura del mundo que cae en esclavitud del pecado y Jacob es figura del mundo. Ahora bien, este dragón con 7 cabezas no es la misma bestia de Apocalipsis 16, no nos confundamos. Aquí habla del dragón, es decir, de Satanás. Este dragón opera influenciando en las 7 cabezas en contra del pueblo de Dios. Y quiero aclarar que estos 7 imperios también son raza humana, es decir, que son humanos influenciados por las mentiras y engaños de Satanás, igual que en los tiempos de hoy. Todos los gobiernos, los sistemas del mundo están influenciados por Satanás. Y voy a definir en qué forma influye el dragón en estos reinos o imperios sobre el pueblo de Dios. En Egipto podemos ver la esclavitud. En Asiria podemos ver la guerra o la destrucción. En Babilonia podemos ver la idolatría. En Medo-Persa podemos ver el poder y la ambición. En Grecia podemos ver el humanismo y las filosofías. En Roma podemos ver la persecución, la imposición y el sometimiento. Y en el angloamericano, en el que vivimos, podemos ver el liberalismo o la independencia de Dios. Esto es para que tengamos una idea de nuestra historia como pueblo de Dios. Antes de pasar al verso 4, es importante que notemos aquí que las coronas estaban sobre las cabezas del dragón. Es decir, que en la visión aparecen reinando. Hago la aclaración porque en el capítulo 13 nos encontraremos nuevamente con estos gobiernos.